Saludos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Economía Efectiva por Efectividad Consultores y Argolla TV en las distintas plataformas. Esta semana tuvimos eliminatorias y tuvimos también algunas novedades interesantes, tanto a nivel nacional como internacional, de eso hablaremos. También revisaremos una propuesta para evitar que la recesión permanezca mucho tiempo más en el país. Y en la entrevista central conversaremos el día de hoy con el economista Guido Sánchez Yávar de CISA Cultura Emprendedora, que tiene muchas novedades para nosotros. Volvemos en unos minutos. Volvemos con las notas nacionales. En días previos, el Instituto Nacional de Estadística e Informática anunció el resultado de las exportaciones e importaciones en el país. ¿Qué tuvimos en agosto con las exportaciones? Una caída de 32,4%. Pese a que los precios de nuestras exportaciones subieron 20,3%, nuestra exportación en general tuvo un resultado negativo. Las exportaciones tradicionales tuvieron una mayor mejora en su precio, 28,4%, pero cayeron 43,4% en total, una fuerte caída de su volumen exportado. Mientras que las exportaciones tradicionales, que tuvieron también buenos precios, pero solamente 2%, estas sí crecieron un poquito, 0,3%. Exportaciones en agosto, en general, bien la pesca, mal la minería. De las exportaciones tradicionales, las pesqueras crecieron 248% en agosto y las demás cayeron, algo por el lado de las agrícolas 13% y bastante por el lado de las mineras 49%, así como las petroleras y gasíferas 66%. En cuanto a las exportaciones no tradicionales, crecieron solamente las pesqueras 8% y las agropecuarias 14%. Otras exportaciones tradicionales de agosto, bien la harina de pescado, mal el cobre. La harina de pescado creció como exportaciones en agosto 374%, 89% las exportaciones de azúcar, 74% las de plomo. Por el contrario, hubo caída en las exportaciones de derivados petroleros, 78%, cobre 67%, hierro 51%, plata 50%. De las exportaciones no tradicionales de agosto, estuvimos bien tanto en agropecuarias como en pesqueras. Por el lado de las pesqueras, destacaron las exportaciones de langostino y calamar, que fueron las que más crecieron. Por el lado de las agropecuarias, mejoraron mucho más que las demás, mandarinas, arándanos y paltas. Respecto a las importaciones, estas cayeron 21,2% en agosto, siendo más grande la caída en materias primas y productos intermedios con 28,2%. Los materiales de construcción cayeron como importaciones 18,1% y los bienes de consumo 10,7%. Respecto a las cifras de la SUNAT, la recaudación cayó 19,9% en septiembre. Sigue golpeando la recesión tanto a las empresas como a las familias que no pueden ponerse al día con las aportaciones al ente recaudador. La recaudación total cayó 10,9% y cayó en los diversos rubros de impuestos. Selectivo al consumo 28,2%, impuesto a la renta 21,2%, el IGB 11,7%. Focus Economics hizo su último reporte, Latin Focus Consensus Forecast. Indica en él que el PBI del Perú caería este año 2020 12,8% y crecería 9,1% en el 2021. Los factores que hacen que la proyección de la caída sea más grande es el bajo consumo de los hogares y la baja inversión que debilitan la demanda interna, mientras que los factores que deberían potenciarse para que no se conviertan en un peligro son exportaciones y gasto público. Esta semana también se conoció una encuesta de Datum respecto de la recuperación económica y del empleo. ¿Qué nos dice la encuesta? La mayoría de la población espera una recuperación económica del país dentro de 2 años. 50% de la población no está trabajando y 50% felizmente ya tiene trabajo.
De las personas que actualmente tienen trabajo, 14% nunca paró con la pandemia, 16% ha vuelto y 20% está trabajando desde casa. Mientras que del 50% que no está trabajando, 17% no trabajaba desde antes de la pandemia, 33% trabajaban antes de la pandemia pero han perdido su empleo. Respecto de los ingresos, en esta misma encuesta de Datum, ¿cómo se solventan los gastos del hogar? Con los ingresos provenientes del trabajo, 42%. Otras fuentes provienen del sector financiero. Con los ahorros se financia el 16% de los gastos de casa. Con los créditos bancarios, 10% y con las tarjetas de crédito, 5%. También son buenas fuentes de ayuda para solventar los gastos del hogar las AFPs 11% y las CTS 4%. Y finalmente, también ha servido para financiar los gastos del consumo del hogar los bonos del Estado 6% y la ayuda de terceros, familiares, proveedores y prestamistas informales también 6%. Respecto de la AFP, precisamente, la Comisión de Defensa del Consumidor aprobó el retiro de hasta 100%. La Comisión de Economía más bien aprobó un retiro de solamente 4 UITs, 17.200 soles, los cuales se harían efectivos para aquellas personas que no han hecho aportes durante 12 meses y que lo recibirán en cómodas cuotas mensuales cada 30 días de 4.300 soles. ¿Qué nos dice el empleo a septiembre? Según el INEI, el empleo a septiembre ha caído 23,9%. Este es el periodo móvil julio-septiembre. Esto más o menos representa 1.177.500 empleos. Esto afecta mucho más a las mujeres y a aquellos que no tienen educación superior. Si contamos esto a nivel nacional, deberíamos estar ya superando largamente los 2.500.000 empleos y si contamos al sector informal, probablemente nos aproximemos a los 4 o 5 millones de empleos que se han perdido por este mal durante el año 2020. El INEI también publicó, igual que el empleo el día de hoy, los datos del PBI. El PBI cae en agosto 9,82%. El sector primario aporta 1,8 puntos de la caída. Cae la pesca, cae la actividad agropecuaria y cae mucho más la minería. El sector secundario cae la construcción y mucho más la industria, aporta 1,86% de la caída y el sector terciario 6,16 puntos de la caída de este sector explican la caída en general del PBI. En este sector es notorio el debilitamiento de las actividades vinculadas a alojamiento y restaurantes que cayeron en agosto 61%. El PBI agropecuario en agosto ha caído 6,58%, 8,07% la actividad agraria y 4,80% la actividad pecuaria. Destacaron las caídas de aceituna y alcachofa, destacó mucho la recuperación de la páprica, 132% de crecimiento. En el sector pecuario todos cayeron en promedio 4,8%. En el caso del sector pesquero, el PBI ha caído 6,46% y acá es notable la caída, dado que venía creciendo a buen ritmo. Y esto se debe a que culminó en el mes de agosto la temporada de pesca, la primera temporada de pesca. Y se capturó el 98% de las especies permitidas. La caída respecto de agosto del año pasado equivale a 93% en la captura de anchoveta para consumo industrial, para producción de harina y aceite pescado. En cuanto a la minería, esta cayó 10,22% y 16,43% fue la caída del sector hidrocarburos. En el sector minero crecieron la producción de hierro, zinc, estaño y molibdeno. Pero los principales metales cayeron y cayeron muy fuerte. El oro 38%, la plata 23%, el plomo 18% y el cobre 10%. En el sector hidrocarburos, lo que influyó mucho la caída en este mes ha sido la producción de petróleo, que ha caído 38%. Ahora, este 38% es un promedio entre los tres niveles de gobierno, pero se nota más en algunos. Así, por ejemplo, en los gobiernos regionales el avance físico de obras ha caído 5%. En agosto. En los municipios 35% y en los ministerios, ojo con el dato, 65% cae el avance físico de las obras. Finalmente, dos datos para cerrar como de costumbre. La cotización del dólar 3,58%.
Todavía hay una incertidumbre con la pandemia en Estados Unidos, en Europa, la crisis económica. Esto ha ocasionado que el dólar se mantenga en esta cotización prácticamente toda la semana, 3,58%. Respecto al riesgo país, Perú alcanza 110 puntos básicos. Esta es una cotización interesante porque después del 13 de agosto del año 2020, es decir, poquito más de 2 meses, es la cotización más baja. Ojalá sigamos en esta tendencia. Bueno, estos fueron los datos nacionales. Volvemos en unos minutos con la entrevista central.